del embarazo. Como podemos ver, toda esta primera unidad se trata de la semiología y propedéutica misma del curso. Y aquí la recomendación más es que quizás, bueno, por mi parte, creo que es más asociarlo con las diapositivas que presentan los doctores y si quisieran complementar, sobre todo por la parte de embriología o la parte de anatomía, quizás consultar libros como el Moore o entre otros libros de anatomía que sean de su agrado y que puedan hacer referencia en estos. Después, a partir ya de embarazo y control prenatal, guiarse quizás de las... Suelen presentarlo diferentes doctores los mismos temas. Del doctor, si no me equivoco, el doctor Caro, creo que tenía unas diapositivas bastante completas que básicamente con esas mismas diapositivas podrías tener un buen todo global del tema, o sea, manejarlo muy bien, todo ello. Y básicamente es eso. Con respecto a la segunda unidad, que ya es asesoramiento preconcepcional, métodos de planificación familiar, anticoncepción en situaciones especiales, violencia sexual, ética y bioética en ginecología y obstetricia, aquí es donde comienzan a hacer hincapié en la utilización de en algunas situaciones, sobre todo las donde los doctores nos muestran para que tengamos una idea más general en qué situaciones se puede hacer uso, ya que puede que tener alguna comorbilidad que contraindique o que disminuya la efectividad del mismo anticonceptivo o caso contrario del medicamento que esté consumiendo, arraigado que tenga una comorbilidad. Entonces es importante también, según el tipo de anticonceptivo que se le puede prescribir a la paciente, en tomar en consideración según la evidencia de la misma. Entonces, hay como un cuadro resumen más adelante que voy a mostrar que sería ideal también que lo tomen en cuenta para que se les haga mucho más fácil poder aprender todas estas maneras de anticoncepción, sobre todo en general. Ahí son como, les he dejado el enlace para que lo puedan revisar más adelante. Y con relación a la violencia sexual y ética y bioética, quizás algunos pueden pasar como temas un poco, quizás eh, no tan, es un poco quizás aburrido en el sentido de que es más leer la parte de ética, bioética en ginecología y más que todo guiarse aquí de los puntos de las presentaciones de los doctores. Y lo que es violencia sexual, sí es una cápite donde sí hay que tomar con pertinencia y te van a mostrar ahí algunos signos o sin signos más que todo para la determinación de ello. Con respecto a lo que viene a ser la tercera unidad, que es más que todo la que tiene mayor cantidad de temas, como se puede visualizar. Aquí los temas a tratar vienen a ser lo que es amenorrea primaria y secundaria, alteraciones menstruales, sangrado uterino normal, los diferentes tipos de ETS, VIH, SIDA, sífilis, hepatitis en la gestación, patología benigna de vulva, vagina y cervix, enfermedad benigna del útero y enfermedad benigna del ovario. Particularmente hay diferentes fuentes para poder revisarlo. Yo creo que al inicio siempre cuando es toda enfermedad, primero veo videos y luego me traslado quizás a información, por ejemplo, de las diapositivas, porque en algunas pueden estar desordenadas o quizás no sea muy propicio quizás entenderla de corrido porque a veces ponen solo imagen de los doctores y sus diapositivas. Y se les resulta mucho más fácil si previamente ya lo han revisado en un video mucho más sintético y pueden ir desglosando mucho más o haciendo más hincapié en algunos puntos que desean. Y de cada enfermedad que se vaya a revisar es importante tomar siempre los puntos como por ejemplo las definiciones, la etiología, la fisiopatología de manera somera, pueden extenderse, claro, pero aquí es más puntual con respecto a otras, por ejemplo, el abordaje cuando quieren hacer en medicina interna. Aquí es como que más somero eso y su diagnóstico diferencial que más que todo es importante, sobre todo cuando quieran hacer los ECOES para determinar las diferencias uno con otro. Con respecto al tratamiento, no ahondan mucho en esos aspectos, pero sí podrían tener en consideración qué podría ser y que algunos doctores también les podrían comentar. Con respecto al tema señalado de la ETS, sí recomiendo lo que son las guías MINSA. Si no recuerdo, en la vez que yo roté, lo dictó el doctor Piminchumo, esta clase, y puede que haya algunas combinaciones de
algunas imágenes en sus diapositivas que puedan confundir. Entonces, como es casi la gran parte de su exposición de esas guías, es bueno que lo revisen de antemano para que sepan más o menos cuál es toda la cronología, los exámenes que le solicitan, porque a veces en las diapositivas que coloca puede que no suele señalarlo mucho de rutina y es más preciso aclararlo por las guías, ¿no? Entonces, eso más que todo la parte de lo que se maneja en las guías, lo demás pueden manejarlo, por ejemplo, particularmente me gustaba mucho ver lo que es de academias de Quixmedic, de Villamedic y algunos libros también de CTO Amir. En el caso de también la otra parte que ya es los casos clínicos, por cada rotación, o sea, por cada unidad, pueden presentar entre 1 a 2 casos clínicos. Eso es usualmente por las tardes, o sea, después de sus clases por las mañanas, que puede tomarlo hasta las 12 del mediodía, van a tener que llegar a la facultad y van a tener que presentar casos clínicos en las cuales pueden tener 2 modalidades. La primera modalidad, o bueno, las 2 modalidades que se dieron en mi caso en mi rotación, fue una con el doctor Piminchumo y la otra es con el doctor Rojas. La primera es que tienen diferente manera cómo evalúan los casos clínicos. Para el doctor Piminchumo era, por ejemplo, dar un acápite, un texto en el cual el alumno, mejor dicho, por subgrupos de la rotación, por ejemplo, lo dividían en 5 alumnos y cada grupo se encargaba de establecer los problemas de salud, establecer los diagnósticos y el plan de tratamiento, sobre todo enfocado en los anticonceptivos, que era el punto de la segunda unidad. Y determinaba con eso, exponiéndole al doctor cada grupo un representante y los demás dando aportes de qué consideran de ello. Y en base a eso, pues se presentaban las historias clínicas para él. Mientras que para el doctor Rojas era un poco diferente. El doctor también te daba un caso, pero él te proponía diferentes preguntas. No necesariamente lo hacía para que tú determinaras problemas de salud, un plan diagnóstico, un tratamiento. Lo hacía más enfocado en lo que tú deberías saber de esa enfermedad, ¿no? Y él sí suele llamar a cualquiera del grupo, no es que alguien quiera salir en representación. Se reúnen nuevamente en los mismos horarios, al mediodía más que todo, o quizás un poco más tarde, porque el doctor Rojas sí suele salir un poco más tarde y les va a decir por cada grupo, elige y los demás harán a su representación, ¿ya? Eso es más versátil la manera en cómo lo maneja el doctor Rojas. Bueno, aquí está con respecto a los docentes a cargo. Aquí tenemos a los docentes, por ejemplo, el doctor Elar, el doctor Caro, el doctor Gutenberg, el doctor Rojas, que había hecho mención, el doctor Bill, que en mi año fue el coordinador, el doctor Piminchumo y el doctor Raúl Anguamán. Ahora vamos a dar un pequeño acápite de cómo es el manejo con cada uno de ellos. Y es que en dónde ellos laboran, ¿no? Por ejemplo, el doctor Enar Jiménez va a laborar en el Hospital Belén. Con él se envían casos diarios del tema. Él no trabaja los acápites del tema como tal, sino que te envía un caso para que tú lo resuelvas y en base a ese caso lo desgloses la teoría que está en concordancia con los temas del sílabo. Luego también tenemos los pases de visita que usualmente casi todos los doctores de ginecología y obstetricia pues lo realizan. Y puede ver, por ejemplo, evaluación postcesárea. Le pido a los alumnos usualmente que realicen esas evaluaciones, que conozcan las maniobras de Leopold, que son muy importantes, y también lo realicen en las pacientes. Sepan muy bien el uso de los gestores, entre otros más. Y también suele tener guardias, ya sea diurnas o nocturnas, quedarse hasta más tarde, pero me comentan que esos son muy pocos. Yo en lo personal no roté con el doctor, esos son algunos datos que pude reunir de los compañeros con quienes rotaron. Y también suele rotar, por ejemplo, por materno-fetal. En ese punto, él hace ecografías, pregunta, enseña escalas o predictores, y no es que asista mucho a la parte quirúrgica, y justamente eso es un tema puntual cuando hagan la resolución de sus casos, en comparación a los otros doctores que sí están un poco más en la parte quirúrgica, ¿no? En el caso del doctor Caro, que está en el Hospital Regional Docente de Trujillo, mucho más en la parte de consultorio externo,
Es un doctor que es muy puntual y también es muy amable, pero eso no exime de que si es que llegas tarde te puede bajar puntos, según me relatan algunos compañeros. No te suele decir nada, te puedes mirar mal, pero es importante que llegues puntual porque él sí me comentan que baja puntos, ¿no? Ahora, aquí los doctores en la parte de las historias clínicas suelen hacerlas muy dirigidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente tiene que ser todo extenso como lo es quizás en Medicina 2, ¿no? Que lo ponen toda la historia de hospitalización. No, aquí es solamente puntual, necesita sus datos de filiación, el motivo de consulta, relato cronológico, sí con todos los detalles pertinentes y los exámenes de laboratorio y sobre todo su evaluación más que todo ginecológica obstétrica, que es la parte puntual, ¿no? En este punto. Y con respecto a los temas a revisar, suele hacerlo me mencionan que suele ser un día a la semana, porque los demás días suele estar en consultorio externo y usualmente es la mayor parte del tiempo que lo ocupa. Pero me mencionan que también hay 3 días en los cuales va a tener una menor carga y puede ser en uno de esos días donde puedan tener una exposición de un tema particular. Por ejemplo, los demás 3 días que se ocupa, por ejemplo, es estar en promoción de salud, evaluar riesgos de los pacientes o incluso en alguna hospitalización. Con respecto a lo que es el doctor Gutenberg, labora en el Hospital Lasarte en emergencia obstétrica. Me comentan también que es una rotación muy tranquila. En general, los doctores de ginecología y obstetricia son doctores que son muy accesibles, son una rotación bastante agradable y si le ponen el debido esfuerzo, es una rotación que también es muy fácil de llevar, ¿no? Entonces, con el doctor Gutenberg me comentan que no tenían guardias, tampoco hacían procedimientos, más que todo estaban con el doctor viendo, incluso también con los residentes, los internos, en los pases de visita. En algunas circunstancias sí los llevaba a los quirófanos y en alguna otra circunstancia el doctor también les expone algunos casos. Eh, Puede haber una variedad en la manera en cómo les comento cómo son los doctores porque cambian la modalidad de primera, segunda, tercera unidad. Sobre todo los doctores de segunda, en segunda unidad, porque hacen mucho hincapié en los temas de los métodos de anticoncepción y por lo tanto sí suelen tener o decir a los alumnos que expongan y así. Pero en primera unidad creo que es un poquito más llevadero de que no tengan algunos temas que exponer, pero en segunda y tercera quizás sí. Por eso es que en los comentarios de algunos compañeros que rotaron con él, en primera mencionaron que únicamente era estar con el doctor en los pases, ver los procedimientos, cualquier cosa le podéis preguntar, pero no había mayor complicación de presentación de algo adicional. Con respecto al doctor Rojas, también labora en el Hospital Regional Docente de Trujillo, es bastante accesible, pero aquí el punto es de que el doctor te puede contactar a cualquier hora, es decir, si estás en la noche de la nada, te llama y te dice quiero que vengas en una hora al hospital, pues tú tendrías que ir cualquier día, hasta incluso sábados. No sé si ha ocurrido domingos, pero en lo personal en algunos compañeros les mencionaron sábados, por ejemplo, a las 8 de la noche que tenían que ir o llegar a las 9, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, siempre tienen que estar dispuestos a asistir a todas las reuniones que el doctor quiere que lleguen al hospital o puede programarlos en otro sitio, en alguna clínica, entre otros, ¿no? Y no exponen ningún tema, ni casos. El doctor es más de que aprendan viendo al paciente, con la clínica. Los lleva mucho a consultorio externo, aunque es muy variable. Donde es que él se encuentre, puede estar en consultorio externo, en sala de procedimientos, les lleva fertilita, o les citaba en algunas otras clínicas, ¿no? Ahora, en consultorio externo más que todo es escuchar los casos de los pacientes que llegan y luego de ello preguntar a los alumnos como a manera de conversatorio qué opinaban de ese caso, qué conclusiones tenían, cuál podría ser la posible causa por la cual llega el paciente, ¿no? Luego en la sala de procedimientos más que todo te deja observar, te explica quizás algunos pasos ahí y no muchas veces leerle quizás con la instrumentación, más que todo es observar. Con respecto a que también te puede llevar a fertilita, algún procedimiento de extracción de óvulos, inseminación artificial, entre otros,
Y también te puede citar para alguna cirugía nocturna en el mismo hospital regional u otra clínica, como comento, ¿no? Y también otro dato es que el doctor también te puede cancelar de la nada, o sea, puedes estar ya en el lugar y puede que, creo que es un aspecto que comparten casi todos los doctores, bueno, en su gran mayoría, que pueden también llegar un poco tarde. O sea, te citan una hora y pueden llegar un poquito más tarde, quizás una hora, media hora, una hora después, pero te pueden cancelar también la clase, sobre todo por las referencias que algunos compañeros me han referido, porque tampoco había rotado con el doctor Rojas. Sucedió que les canceló la reunión una vez ya estaba en el hospital, ¿no? Y eso pasó cuando era de noche, incluso eran como a las 8 o 9 de la noche, les había dicho que lleguen para una cirugía. Entonces sí hay que tener ahí un poco de comprensión con los doctores. Con respecto al doctor Bill Zabaleta, bueno, los últimos 3 doctores son los que yo roté. Eh, el doctor Bill como el doctor Minchumo rotan ambos en el Hospital Belén. Son doctores muy amables, muy accesibles respecto a los horarios. Usualmente trata de programarte en las horas que él tiene guardia o, o está en el hospital laborando. Y particularmente si es que quizás en alguna circunstancia, porque también se le programa guardias nocturnas, tú tengas alguna clase adicional, inglés u otro, el doctor lo puede pasar para otro horario para que te sea más asequible, ¿no? Así que en ese aspecto quizás no hay mucho problema, pero no preferible, si puedes tener las guardias nocturnas, pues sería mejor, ¿no? Ahora, en las guardias nocturnas lo que consiste es los pases de visita en el tercer piso del Hospital Belén. Vas ahí, el doctor usualmente puede que te pida que le realice las maniobras de Liópora a las pacientes, determines el polo fetal para ver la frecuencia cardíaca del bebé y la altura uterina, que es muy importante. Luego también nuevamente también te suele dar algunos pacientes para que realices su historia clínica dirigida, así en grupo, según los que sean en la rotación, puede ser de 2 o de 3. En el caso de mi rotación me tocó con 2 compañeras más y lo hacen en grupo esa historia, ¿no? Luego tenemos la elección de temas, a diferencia quizás de otros doctores que quizás puede que no tengan exposición y tú tengas que estudiar por tu cuenta, o algunos sí, en correlación con los temarios del sílabo, pero el doctor Zabaleta sí enfatiza en otros temas, casi no todos los que respectan a la unidad propia, sino que enfatiza mucho en el monitoreo fetal, que es un tema más que se evalúa en 6º año, pero él prefiere abordarlo en este punto para que ya lleguen prestos a 6º año y se pueda entender mucho mejor, porque es una de las deficiencias que le comentaron los doctores de 6º año, que se tenía, que no se le explicaba al alumno, ¿no? Los aspectos como el monitoreo fetal, que es muy importante, ¿no? Y también hace mucho hincapié en la fisiología de las hormonas sexuales. Después, por ejemplo, que tú expones los temarios que él te dictamina, suele hacer un pequeño esquema para abordar todo lo que se ha hablado en un resumen y hacerte como unos pequeños ejercicios para que puedas entender el manejo de algunos, ¿no? Asimismo, también con el doctor sueles aprender mucho lo que es el partograma, el manejo, y ahí luego les voy a mostrar la hoja que usualmente se utiliza para el llenado de ese partograma, que lo pueden luego quizás sacar una copia, imprimir. Ahora, con respecto a lo que es el doctor Bimin Chumo, que también labora en el Hospital Belén, bueno, él sí programa temas de exposición de acuerdo al sílabo. Aquí usualmente exponen un tema por alumno. En el caso del doctor Luis Zabaletas también es otra diferencia, que usualmente exponía pues todos los alumnos de la rotación el mismo tema. En cambio, con el doctor Chumo sí lo pueden exponer un tema y luego dividirse los siguientes temas de manera proporcional. Después de las exposiciones, que usualmente son también muy puntuales, el doctor suele hacer preguntas y también suele darte esquemas. Creo que es una parte muy importante porque sus flujogramas de verdad que sí son bastante muy buenos para poder entender todo desde la llegada del paciente y su manejo posterior a. Además, también con él tienes guardias nocturnas. Particularmente, yo tuve pocas guardias nocturnas con el doctor, pero una rotación previa a la mía, sí he tenido casi, por no decirlo, su gran parte de su rotación de guardias y entraba mucho cesárea. Otra de las diferencias con el doctor es que, por ejemplo, el doctor Minchumo aborda más lo que es la cesárea, mientras que el doctor Luis Zabaleta es más que todo hasta el último, que sea parto vaginal. ¿Ya? Así que, bueno, ahí es una contraparte de ellos dos.
La rotación también es muy tranquila, te deja días libres para estudiar previo al examen, o sea, el doctor más o menos, tú le dices, doctor, comenzamos esta fecha y culminamos con esta fecha el día del examen. El doctor más o menos se programa qué días ustedes pueden repartirse los temarios, pero siempre tomando en consideración de que 2 días antes ustedes van a estar libres, así que esos días no les va a dar temas, o sea, van a tener libertad para poder estudiar sin problemas con el doctor Pimichumo. Ahora, otro punto también es que siempre deben tener, o sea, ya sea en la mañana, en la noche, llevar siempre sus scrap verde, sus guantes estériles, un par, gorros y guantes para entrar a la sala, porque sucede que una vez estábamos en una guardia nocturna y el doctor dijo que posiblemente íbamos a entrar a sala y quizás no todas mis compañeras habían llevado los implementos necesarios para entrar, entonces quizás ahí fue un problema, ¿no? Con respecto al doctor Raúl Anguamá, que labora en el Hospital Regional Docente, usualmente en el tercer piso, hay una variedad que puede hacer o pase de visita o estar en emergencia, aplica así lo mismo para todos los doctores, estamos acompañando, eh, le hacen algunas evaluaciones a la paciente, le puedes consultar al doctor sin problema, es muy accesible para poder preguntarle cualquier duda que se tenga. Luego está lo que es en emergencia, que luego se puede programar también ahí de manera, pues, en ese momento alguna operación o no, ¿verdad? Luego está que él sí te programa los temas acorde al sílabo también y les explica también o separa una parte del inicio de la rotación para explicar sobre la correcta colocación de guantes estériles, el scrap quirúrgico, etcétera. Y les va a pedir que compren materiales para ello porque requiere que bueno, él quiere estar totalmente seguro de que conocen todas las técnicas para la correcta colocación y ello para que se mantenga el correcto protocolo y esterilidad al momento de cuando se aborde o entrar a sala, ¿no? O sea, que se mantengan los materiales sin contaminar, ¿no? Porque a veces eso fue quizás un motivo de que antes no le permitía mucho entrar a los alumnos a sala. Entonces, quiere estar totalmente seguro que sí sepan abordar todos estos procedimientos para que no haya problema y sobre todo porque mencioné una vez de que algunos alumnos cuando entraban contaminaban los guantes y eso hacía que quizás el personal también se molestara porque hacían gastar mucho más materiales, ¿no? Entonces, ese es un punto clave. Lo otro es que les explica las claves obstétricas, su abordaje muy bien, nos muestra muchos materiales que cuenta el hospital, algunos flujogramas, así que es muy presto a explicar cualquier tema, sobre todo si se solicita, ¿no? Porque estos temas de las claves obstétricas quizás no se abordan como tal en sílabo. Es muy organizado, creo que es un punto muy importante porque el doctor previo a las rotaciones suele siempre enviar a la persona que lo contacta del grupo de la rotación lo que es varios archivos. Dentro de esos archivos comparte él su horario, en donde va a figurar los días que tenga él en emergencia, los días que tenga pase de visita, entre otros, y además los días que él tiene alguna exposición en la facultad, que usualmente son después del mediodía, y que lo tengas en consideración para cualquier cosa, si es que llega a olvidarse, lo puedas avisar y lo tome en cuenta, ¿no? Pero igualmente él siempre está atento a esos puntos. Y otra cosa es que también tú puedas saber qué días pueda tener los fines de semana, porque él suele invitarte a asistir los sábados para que aprendas un poco más. Y también te da el horario de los días que ustedes van a exponer, que usualmente suele ser virtual, ¿no? Expone y luego el doctor comienza a hacer algunas preguntas adicionales y les da algunos puntos claves para que lo tomen en consideración. Otro punto importante, o bueno, por lo menos en la parte de cuando yo roté con el doctor, es que entra mucho a cirugía y él sí te permite asistirle, incluso te llega a enseñar cómo colocar la mesa de mayo, cómo colocar los respectivos instrumentos y quizás los mismos personal de salud también es muy predispuesto a poder enseñarte, así que te sientes muy en confianza y puedes asistirle sin problema al doctor y todo ello. Pero para eso también es importante que sepas o repases un poco de lo que es la instrumentación. Bueno, aquí está lo que es el partograma modificado por la OMS, que le había comentado que usualmente el doctor Bill le suele explicar cómo es el correcto llenado.
cómo es la dilatación, cuánto tiempo la paciente es que está expuesta a, bueno, cada cuánto está dilatando y cada cuánto tiempo lo está, sino para inducirle con oxitocina el parto, y si esto no es viable, ya por último de los casos, ya cesárea, aunque el doctor no es muy abogado a eso, más el doctor Piminchumo. Todos los datos pertinentes, ya sea con respecto a la frecuencia del bebé, a la presión arterial de la madre, todo este correcto llenado te lo explica el doctor en su rotación, y suele tomarte como una especie de ejercicio entre los mismos compañeros, como que quién termina más rápido, como que es muy, quizás de una manera personal es muy bonito cómo lo incentiva para que puedas tú tratar de comprenderlo, tratar de que te guste como la manera en cómo él aborda la manera de enseñar. Bueno, ahora, con respecto a antes de pasar al ECOE, aquí también tenía el otro punto que había hecho mención al inicio acerca de la tabla resumida de la elegibilidad para el uso de anticonceptivos, según algunas enfermedades que puedan tener, qué tipo de uso de anticonceptivo le pueden dar y cuál es el nivel de evidencia, ¿no? Para poder darle. Aquí le he dejado el enlace para que luego lo puedan consultar con el momento que yo lo comparta. Ya, bueno, regresando al tema de los ECOES, que también es otro punto importante y que luego tiene un mayor acápite en cuestión de peso en la última unidad, es que son 5 estaciones y más o menos cada una de ellas tiene un aproximado de 5 minutos, en las cuales les van a mencionar los últimos días de rotación, que vayan al aula de destrezas, que está en el segundo piso, si no me equivoco, y ahí pueden abordar, mayormente son 5 temas, uno por cada estación, pero las que sí siempre suelen ser fijas en las estaciones son, por ejemplo, las maniobras de Leopold. Ahí hay un maniquí que quizás al momento cuando vayan a hacer lo que vienen a hacer algunos talleres ahí, eh, pueden ver que no es muy factible poder determinar la posición del bebé porque no es un material que te permita determinar con mayor facilidad. Pero un dato adicional que les doy y que siempre recalca el doctor es que si no lo logran reconocer la posición que está el bebé, pueden optar ustedes por decir la más frecuente. Y usualmente él maneja así, o sea, siempre suele colocar en el ECOE al bebé en longitudinal cefálico izquierdo, que es lo más frecuente que esté. Entonces, si no lo logras determinar y si te pregunta o estás llenando tu ECOE, pues la mayor probabilidad es que se trate de que esté en esa ubicación. Luego también está lo que es la mama, la evaluación de mama sana o patológica. Usualmente patológica es porque tienen también algunos, eh, en, tienen el material de una mama, en una especie de maqueta, donde tienen un bultito. No sé si estoy segura si hay como 3, me parece, pero una está en la derecha y otra está en la izquierda. Entonces el doctor en estos ECOE lo que va a determinar es que abordes la correcta exploración física y determines toda la semiología de la ubicación de la misma, determines cómo está, o sea, a qué nivel, radio, si es una masa, si son dos, cuál es, si es móvil o no, si también cómo es la configuración, si lo sientes duro o no. Todos esos aspectos relevantes, pues lo abordas en este punto. Y lo que es la especuloscopía también, te van a poner varios maniquíes, bueno, en este caso maquetas, en la cual vas a tener que realizar la correcta maniobra para colocar el espéculo y quitar el mismo. Y otra cosa que debo recalcar en este punto es de que al doctor B en lo personal, que es el que evalúa los ECOES y también es el coordinador del curso, requiere que cuando tú estás haciendo las maniobras y todo esto, al inicio siempre te presentes con la paciente, ¿no? Que figures que es una paciente real, digas tu nombre, menciones el procedimiento que vas a realizar, pidas, otorgues su consentimiento para realizar todo eso, porque estás como figurando tratar a un paciente real y él quiere ver eso, así asistes con maquetas y eso, tú tienes que simular todas esas cosas, presentarte, ser amable, ir explicando paso a paso, ¿no? Entonces, en la parte de la especuloscopía, como es para el Papa Nicolau, van a tener también ahí algunos otros materiales y más que todo en los talleres que se suelen dictar
como puede ser entre 1 a 2 por rotación, que eso también es importante, que el coordinador de su rotación esté constantemente contactándose con los doctores para establecer los días de los talleres, porque en base a eso va a venir su ECO y ustedes tienen que conocer los materiales que hay, los diferentes tipos de patologías que pueden encontrar a nivel de la especuloscopía y así abordar un grupo más definido de los diferentes diagnósticos diferenciales que se puedan presentar en su ECOE, ¿no? Que puede ser un cáncer cervical, entre otros, ¿no? Ahora, otros, por ejemplo, estos 3 son fijos, pero los demás sí pueden, las otras 2 estaciones más pueden variar, por lo menos en la rotación que yo lleve, por ejemplo, nos vino casos para determinar la edad gestacional, los problemas de RCU, causa, entre otros. O sea, de manera escrita nos estaba en un caso, nos ponía a una paciente que tenía preeclampsia, entre otros más datos, y nosotros teníamos que determinar, pues, aparte de eso, porque era restricción del crecimiento uterino, ¿no? O de plano no te ponían tampoco que no tenía preeclampsia y tú tenías que determinar con otros factores, ¿no? Luego también, como comento aquí en la parte inferior, es importante coordinar los talleres con los doctores y siempre es llevar el material necesario, como por ejemplo el gestograma, la cinta obstétrica. Si pueden tener algún espéculo descartable, también sería factible que lo puedan tener para que conozcan más o menos cómo es su correcto uso, ¿no? Y aprender también a manejar todos estos materiales, ¿no? Ahora, con respecto a algunas recomendaciones, por ejemplo, de los implementos que deben tener, particularmente, es eh, los implementos como la cinta obstétrica, lo que es el gestograma, los espéculos, sus guantes estériles y siempre su estetoscopio y su tensiómetro. Aquí, como podrán observar, aquí tiene algunas letritas que son muy importantes, sobre todo en la parte del ECOE, si llegas a olvidar. Aquí vienen algunos datos importantes que pueden ser por qué un paciente puede ser macrosómico o por qué un paciente puede tener una restricción de crecimiento intrauterino, que son una de las preguntas usuales que te suelen hacer los ECOES y te puede salvar si en caso por los nervios te puedas olvidar. Ese es un buen dato ahí. Y la parte también del gestograma, aquí podemos ver o se debe aprender el correcto manejo del mismo, porque usualmente los doctores, cuando usualmente van a ecografía, te pueden decir cuál es la fecha de la última regla de la paciente para que tú determines pues la edad gestacional en la que se encuentra, ¿no? Y delimitar así las diferencias que pueda tener con la misma ecografía, que es un punto de corte entre 5 días más o menos. Luego también está, claro que por lo menos en mi rotación no tuve la oportunidad, pero sí comentaban que en algunas circunstancias algunos doctores, como el doctor Minchumos, te daba la oportunidad de realizar varias especuloscopías así. Entonces, tener material para ello siempre predispuesto para cualquiera de estas circunstancias que serían muy factibles, ¿no? Y claro, los guantes estériles siempre, y tu tensiómetro y tu estetoscopio, porque a veces te puedes tener la evaluación de algunos pacientes en pase de visita que te pide el doctor, ¿no? Particularmente recuerdo que es un doctor, el doctor Minchumo, si no me equivoco, nos mencionó que teníamos que hacer una evaluación a una paciente y recuerdo de que la paciente tiene una presión demasiado elevada y rápidamente hicieron su abordaje. Entonces siempre hay que tener a la mano esos materiales, que a pesar de que estos son los más importantes, siempre también su tensiómetro y su estetoscopio siempre no dejarlo de lado, ¿no? Pero los demás materiales quizás ya no son muy factibles o ya no suelen utilizarse con mucho hincapié, ¿no? Con respecto a las lecturas, particularmente como había mencionado en un inicio, yo más era de abordar videos de academias, de Quizmed y Villamedic, entre otros, y luego pasaba a las diapositivas, ¿no? Solía hacer muchos esquemas o flujogramas para poder entenderlo y desglosarlo, sobre todo en el apartado de segunda o tercera unidad, que es donde se van a encontrar algunas, sobre todo terceras, sí, porque ahí se pueden ver algunas enfermedades. Con los primeros temas quizás más que todo hacer un resumen o hacer hincapié en algunas notas de diapositivas, y en el abordaje de segunda o tercera, sobre todo tercera, como hago hincapié en las enfermedades, se pueden abordar o utilizar alguno de estos libros que particularmente suelen ser muy densos y no lo llego a utilizar, pero sí suelen tener recomendaciones de un libro de primera línea aquí o del Beckham, ¿no? Que es un poco más sencillo de leer. Y siempre consultar fuentes como la COG o ambos, que siempre
nos permiten tener una manera general o los términos de lo que se está abordando, ¿no? Y otro aspecto importante que siempre se recalcan los doctores y que además sobre todo a las chicas es que se debe conocer a uno misma, porque al momento de poder evaluar la dilatación de las pacientes es necesario que tú sepas la medición de tus dedos para ver cuánto es que está dilatando la paciente, no solamente el largo que va desde, por ejemplo, eh, el segundo dedo con el pulgar, todo ese largo, sino también el grosor que pueda tener tu dedo, ¿no? Conocer en la chica su fecha de última regla, características de su periodo, los medicamentos que está utilizando, porque ellos refieren que por ser chicas deben conocer mucho más su cuerpo y comprender mucho más a las pacientes, ¿no? Sobre todo en ginecología y obstetricia se maneja más o menos así. Entonces, bueno, esos son todos los aspectos con respecto a este curso.